Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Energía que organizamos con la colaboración de Enresa, UNESA y EI, Ernst & Young. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente a una personalidad del sector muy relevante, el presidente de CLH, don José Luis López de Silanes, al que va a presentar doña Maite Costa Campí, que fuera presidenta de la Comisión Nacional de la Energía. La tribuna es suya. Buenos días, amigas y amigos. Es una gran satisfacción presentar a José Luis López de Silanes, empresario que reúne la mejor formación técnica y conocimiento del sector energético, que ha demostrado a lo largo de su vida, de forma sobrada, su gran capacidad profesional, su gran capacidad empresarial. Su entrega, además, a proyectos de interés colectivo exigen que se le reconozca públicamente como una persona sensible también al mundo de la ciencia y de la educación, persona que ha demostrado su honestidad, sus sólidos principios éticos, su solidaridad con los problemas sociales y de un trato personal exquisito. José Luis López de Silanes es desde abril de 2005 presidente de la Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH, pero ya antes, desde julio del año 2000, es presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja, miembro del Consejo Asesor de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid y del Consejo Asesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Permítanme que para una catedrática de universidad como yo, la atención que José Luis López de Silanes dedica al mundo académico, hoy desafortunadamente tan apartado de los grandes objetivos de las políticas públicas, sea mi primer motivo de reconocimiento a su persona. Sé que su entorno familiar incide también en esa sensibilidad hacia la ciencia y la investigación. Riojano en ejercicio, ha desarrollado una intensa y exitosa carrera profesional que recientemente le fue reconocida por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid al concederle el pasado mes de julio la mención honorífica como Ingeniero Industrial del Año. Sus inicios profesionales en la entonces Compañía Arrendataria de Monopolio de Petróleos habrían de marcar su futuro profesional. Promovió la creación de CLH y dirigió el plan estratégico de la compañía para su modernización y transformación en la actual empresa logística. En 1993 asumió la Dirección Central de Ingeniería del Grupo Repsol, desde donde en septiembre del año 96 pasó a formar parte del Comité de Dirección del Grupo Gas Natural como Director General de Aprovisionamiento y Transporte y Director General de Enagas, tareas que desempeñó hasta julio de 1999, cuando fue nombrado consejero delegado de Gas Natural y de Enagas. En Gas Natural, desde donde contribuyó decisivamente a su transformación en un grupo energético y de servicios de ámbito multinacional. Desde su incorporación a la presidencia de CLH, López de Silanes ha continuado el proceso de transformación de la compañía, impulsando el desarrollo del plan de inversiones más ambicioso de la historia del grupo, para consolidar de este modo el sistema logístico de la empresa como uno de los más eficientes, sostenibles y seguros del mundo. Sus objetivos han sido y son garantizar el suministro, la asequibilidad de sus servicios, la transparencia de sus precios, el acceso a terceros y adaptarse a un entorno competitivo como lo demuestra el primer proyecto internacional en sus 85 años de historia. Hoy la compañía es una pieza fundamental para garantizar la seguridad de suministro energético de nuestro país. De su actividad depende el acceso a los carburantes de un modo fácil, seguro y continuo. Bajo su presidencia, CLH ha conseguido tener una de las mayores y más eficientes redes integradas de transporte y almacenamiento de productos petrolíferos.
Esta infraestructura permite conectar 8 refinerías peninsulares y los principales centros de importación de productos petrolíferos desde los 2 mercados internacionales de referencia en España, con los centros de almacenamiento ubicados en las principales áreas de consumo de la península y de las Islas Baleares, lo que permite importantes economías de escala y de red frente a mercados europeos. CLH dispone de una de las redes integradas de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos más extensas y eficientes del mundo. Esta frase no es mía, esta frase está recogida, y la he citado de forma textual, en el informe Energy Response para los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía del año 2011. En este y otros informes de la agencia se destaca su flexibilidad operativa y su eficiencia, reduciendo el coste a los operadores, especialmente a los de mayor tamaño, al facilitarles el acceso a las eficiencias derivadas de las economías de escala. En estos 9 últimos años, CLH ha modificado radicalmente su estructura accionarial. Hoy, la composición de la propiedad está diversificada e internacionalizada, lo que da cuenta de la solvencia, confianza e interés que despierta la empresa en los mercados internacionales. Los nuevos inversores han entrado en el accionariado de la compañía tras estudiar su modelo de negocio, sus inversiones y sus resultados económicos, lo que supone un importante respaldo a la gestión desarrollada por el Grupo CLH, por todo el equipo y especialmente por el presidente de la empresa. La modernización de CLH en su función de operador eficiente del transporte y almacenamiento de productos petrolíferos en el mercado español no completa la tarea realizada por López de Silanes. La política de responsabilidad social corporativa, mediante el desarrollo de actuaciones realizadas con el medio ambiente, la calidad, la seguridad en el trabajo, la conciliación o el buen gobierno, definen su concepto de empresa. El protocolo para fomentar la igualdad y prevenir el acoso laboral en el trabajo, la reducción de los accidentes laborales en más de un 70%, el programa para la conciliación de la vida laboral y familiar, los programas de formación que hacen partícipe a los trabajadores de su propio plan de desarrollo, su compromiso con el medio ambiente, su colaboración con asociaciones y ONG le han merecido desde 2010 y de forma continuada el sello de excelencia europea 500+. La acreditación de empresa familiarmente responsable, otorgada por la Fundación Más Familia, y el sello de plata de la Sustainable Asset Management, recientemente concedido. Querido José Luis, tu trayectoria profesional nos muestra a un gran empresario, un empresario comprometido con sus accionistas, pero también con sus empleados, con el medio ambiente y con el mundo de la ciencia. Es para mí un honor haber podido presentarte y darte la palabra. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores del Foro de la Nueva Energía por su amable invitación para participar en este auditorio tan importante como el que se ha congregado hoy aquí, y también a los patrocinadores de esta jornada, a UNESA y a Enresa. Saludar al presidente de la Comisión de Industria y Turismo, don Pablo Matos, que nos hace el honor de estar hoy con nosotros. También a los rectores de la Universidad Pública de Navarra y presidente del campus de excelencia Iberus, que componen las universidades de Zaragoza, Lérida, Navarra y La Rioja, y al rector también de la Carlos III, don Daniel Peña. Saludar también a los representantes de los accionistas de CLH y a todos vosotros, amigos y amigas, por estar esta mañana aquí con nosotros. Asimismo, quiero agradecer a la doctora María Teresa Costa sus elogiosas palabras de introducción, que sin duda son fruto de una amistad que se ha ido fraguando a lo largo de una vida profesional ligada al sector de la energía, en la que nos hemos ido encontrando en diferentes ocasiones
y en la que no siempre hemos compartido los mismos puntos de vista, pero sí el mismo interés por servir a las empresas o instituciones que representamos en cada momento y al progreso de nuestro país. Esta mañana quiero comentar cómo está cambiando el panorama energético en los últimos años y en especial en el mundo del petróleo y del gas, debido, entre otras cosas, al incremento de la demanda de energía en las economías emergentes, el impulso de las energías renovables y el auge del petróleo y del gas no convencional. Debido a ello, el sector de petróleo está asistiendo a una importante transformación, podríamos decir incluso a una revolución, de las actividades de producción y refino que están afectando a los flujos tradicionales de petróleo y de los productos petrolíferos. Esto tendrá importantes implicaciones para la competitividad y la seguridad de suministro de los países de la Unión Europea, donde la capacidad de producción y refino continuará reduciéndose en el futuro, lo que hace que cobre especial relevancia el modelo de seguridad de suministro y el mantenimiento de reservas estratégicas, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de los mismos ante cualquier eventualidad que se produzca. Así, podemos decir que nos encontramos ante un nuevo paradigma que está viviendo el mundo del petróleo, como vamos a ver a continuación. En primer lugar, vamos a hacer una reflexión sobre la demanda, hacia dónde vamos en el consumo de energía. Pues aquí indicar que existe una correlación muy importante entre el consumo de energía y la población. En este momento somos en el mundo unos 7.200 millones de personas. Año 2050 pues se habla de que seremos 9.500. Hoy somos unos 2.000 millones de personas de clase media y vamos al año 2050 a unos 4.000. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el consumo de energía va a ir aumentando. ¿Qué mix energético vamos a tener? Pues decir que la Agencia Internacional de la Energía dice que no cambia mucho de aquí al año 2035. Hoy los combustibles fósiles representan el 82% de la energía. En el año 2035 pues, se estima que será el 76%, donde el petróleo y el gas serán el 50%. Si ahora ya nos centramos en el mundo del petróleo, pues decir que la demanda, que estamos entre 80 y 90 millones de barriles día, va a pasar a unos 100, 101 en el año 2035. Bueno, en la jerga petrolera, la unidad millón de barriles día se utiliza mucho, es lo que se utiliza, pero aquel que quiera utilizar unidades métricas, pues decirle que un barril día supone aproximadamente 50 toneladas año. Bien, este crecimiento de energía lo vamos a tener sobre todo en los países emergentes. Brasil, China, India son los que van a encabezar este crecimiento. Sin embargo, en los países de la OCDE el consumo se estabiliza, y en Europa pues digamos que puede hasta disminuir debido a los logros que se están consiguiendo en el campo de la eficiencia energética y al impulso de las energías renovables y del gas. Pero ¿dónde se va a consumir este petróleo? Pues fundamentalmente en el transporte. El 60% de todo el consumo de petróleo va a ir al transporte. La petroquímica llevará un 20-25% y el resto pues otras aplicaciones industriales. ¿Qué mix tendremos en el consumo de combustible en el transporte? Pues la misma agencia, la Agencia Internacional de la Energía, nos dice que el petróleo, que incluye gasolina, gasoil y queroseno, va a estar entre el 87 y el 90%. Los biocombustibles van a crecer, se van a doblar, pero en total no representarán más del 6%. El gas natural también crece hasta el 2%, los GLP, los gases licuados del petróleo, butano, propano, hasta el 2%, y habla que de la electricidad representará como el 1%. Esto es a nivel mundial, evidentemente, país por país pues puede cambiar. Concretamente, pues en Brasil los biocombustibles están teniendo una participación muy más importante. Pero vemos que entre petróleo y biocombustibles, los líquidos representan el 95% del transporte. Dice, ¿por qué los líquidos? Pues porque su almacenamiento y su transporte a presión atmosférica y temperatura ambiente es muy cómodo.
se hace muy bien. Y además concentran grande cantidad de energía por unidad de volumen. La energía que hay en un litro de gasolina es muy difícil almacenarla en otra forma de energía. Además, tenemos ya infraestructuras de distribución y repostaje muy cómodas que nos permiten pues, reponer 60, 70 litros de gasolina en 5 minutos o 5.000 litros en un avión en 15 minutos. Por lo tanto, esto es lo que la Agencia Internacional nos dice en relación con los combustibles que vamos a usar en el transporte y que será, como digo, el mayor uso que vamos a hacer de todo el petróleo que se va a consumir. Ahora vamos a pasar a la oferta. Dice, ¿vamos a tener recursos suficientes? ¿Dónde estarán? ¿Serán sostenibles? Pues aquí indicar que el Club de Roma, en el año 72, pues, predijo que en el año 95 desaparecía el petróleo. Claro, no tuvo en cuenta los avances tecnológicos que hemos tenido, que la tecnología que se ha aportado, que la industria ha aportado, concretamente ha sido sustancial las mejoras en la tecnología de estudio sísmico, con la sísmica 3D para descubrir nuevos yacimientos, y también la tecnología nos ha incrementado el factor de recuperación de petróleo de un pozo. En aquella época no se podía extraer más del 30% de petróleo que contenía un pozo, y hoy estamos hablando de factores de recuperación del 60%. Esto nos ha llevado a que todos hemos conocido, nos han dicho que teníamos reservas de petróleo para 40 años de una forma muy estable. Esto quería decir que la industria era capaz de reponer lo que consumía cada año. Pues efectivamente ahora estas reservas han aumentado. Ya el boletín estadístico de BP, que es un poco la Biblia en el sector, habla de que tenemos reservas de 55 años de petróleo y de gas, pero esto va a aumentar a medida que recursos que se conocen pasen a la categoría de ser comercialmente explotables. Bien, veíamos que en el año 2035 teníamos que disponer de 100 millones de barriles día, esto es lo que se va a demandar, y entonces lo que tendremos que hacer es ver cómo se pueden alcanzar, teniendo en cuenta también que los pozos actuales cada año se agota un 5%. O sea, luego en el 2035 tenemos que reemplazar esto que se va agotando más lo nuevo, que el crecimiento que va a haber. ¿Va a ser la industria capaz de llevarlo a cabo? Pues parece que sí. ¿De dónde vendrán? Pues se estima que de los 100, 65 van a venir del petróleo convencional, incluyendo los pozos de aguas, yacimientos de aguas profundas, 20 millones de líquidos que salen en la producción de gas natural y 15 millones aproximadamente del petróleo no convencional. Como petróleo no convencional, pues se entiende crudos extrapesados, son los crudos que vienen de estar en Venezuela, los de la franja del Orinoco, con densidades API menor de 20. También las arenas bituminosas, en Canadá hay muchísima cantidad de arenas bituminosas, y también lo que se ha denominado el shale oil o el light tight oil, parecido al shale gas. ¿Qué es el petróleo no convencional? Bueno, pues el profesor Mariano Marzo, en una publicación que ha hecho la Fundación para la Sostenibilidad Energética y el Medio Ambiente, que dirige la doctora Maite Costa, dice que podríamos definirlo como aquel petróleo que para extraerlo necesitamos unas técnicas diferentes, una tecnología diferente de la que se necesita para extraer el petróleo convencional. Bueno, vale de momento, está definido para comprender esa diferencia. Y ahora centrándonos, yo creo, dentro de los petróleos no convencionales, en lo que es el shale oil o el light tight oil, que es parecido, y podemos hablar también del shale gas, porque su
concepción es la misma, pues decir que este es un petróleo que siempre se ha conocido, o gas que existía. Es un petróleo que está atrapado en la roca madre que se formó hace pues, millones de años y que no pudo escapar, no pudo migrar de ahí hacia el yacimiento convencional y lo tenemos ahí. Pero no se sabía cómo sacarlo. Entonces, a lo largo de la década pasada, la industria hizo un gran esfuerzo de innovación tecnológica, probablemente motivada por los altos precios que tenían estos productos, el gas y el petróleo, y puso en operación pues una tecnología que combina la perforación vertical con la horizontal y además añadiendo luego pues lo que se ha denominado lo que es la fractura hidráulica. ¿Cómo opera? Más o menos sería de la siguiente forma. Hacemos una perforación vertical de 2, 3, 4.000 metros hasta que encontramos la roca madre donde está el petróleo o el gas. A partir de ahí cambiamos la dirección y hacemos unas perforaciones horizontales también de 2, 3.000 metros. A partir de ahí lo que se inyecta es agua a presión y arena con aditivos que facilitan esta operación y producimos la fractura de la roca y en esas fracturas colocamos la arena que inyectamos al objeto de que una vez que desaparezca la presión del agua no se puedan taponar esas grietas, porque lo que estamos buscando es aumentar de una forma artificial la porosidad de la roca para que el petróleo que está atrapado o el gas pueda salir. De esta forma el petróleo y el gas pueden salir y tenemos un nuevo petróleo. Los recursos de este tipo que hay pues son muchísimos y por lo tanto hay que ver qué cantidad de esos recursos van a ser comercialmente explotables. Pero sí que esto pues, está produciendo una auténtica revolución, estamos viendo pues, un nuevo paradigma en el mundo del petróleo. Esto ha tenido un desarrollo muy importante en Estados Unidos, sobre todo les ha facilitado allí esta técnica y la extracción de estos productos. El hecho de que en la mayor parte de los estados la propiedad del subsuelo es del propietario del terreno. Esto da lugar que se ponen de acuerdo el propietario del terreno y la petrolera y al día siguiente pues, empiezan a perforar siempre de acuerdo con la reglamentación americana, con la normativa americana. Por lo tanto, han tenido esa facilidad, tienen la suerte de tener una geología que les ayuda y luego pues, este impulso innovador que tiene la sociedad americana y que ha dado estos frutos. ¿Qué les ha producido este petróleo? De repente pues ya han aumentado pues, del orden de 3-4 millones de barriles día su producción en petróleo, en gas también. En gas ha tenido una repercusión inmediata en la bajada de precio. Estaban pagándolo $12 millón de BTU, bueno, una unidad determinada, una cantidad determinada de gas, ha pasado a valer 3. Hoy Estados Unidos tiene un precio que es la tercera parte de lo que lo tiene Europa y la cuarta parte de lo que lo tiene la zona de Asia y Japón. Con este gas barato están produciendo electricidad. Y la electricidad ahora en Estados Unidos es la mitad, el coste es la mitad que en Europa. Y además, al sustituir carbón por gas, están reduciendo las emisiones de CO2 y el carbón lo están exportando y parte de ello llega a Europa. Por lo tanto, es una jugada pues, casi maestra de cómo han sido capaz este impulso que tiene la sociedad americana, esta reacción por los altos precios que está pagando la energía, pues ha sido capaz de revolucionar todo su conjunto energético. Bueno, ¿qué le produce a Estados Unidos tener una energía barata? Pues está produciendo un fenómeno de reindustrialización. Las empresas intensivas en consumo de energía están yendo a Estados Unidos. Toda la industria petroquímica, porque es muy intensiva, pues está yendo allí. Pero también está teniendo un efecto importante en la manufactura. El gap que tenía Estados Unidos con China lo ha reducido 10 puntos. Ahora ya parte de las manufacturas que se hacían en China ya se empiezan a hacer en Estados Unidos. Esto está incrementando el PIB de Estados Unidos. Se habla que el año pasado ha supuesto un 0,3 el petróleo no convencional, por así decirlo, en el
incremento del PIB americano. Y para el año 2020 se habla de que habrá más de 2 millones de puestos de trabajo nuevos. Por lo tanto, en Estados Unidos está produciendo, como digo, un efecto económico muy importante, les está haciendo muy competitivo. Y para el resto del mundo, ¿qué le está produciendo? Pues de entrada le ha producido primero una estabilidad en los precios. Recordar que hemos vivido momentos muy tensos con las crisis de Siria, de Irak, de Ucrania, y el petróleo ha estado, el precio por primera vez estabilizado, por primera vez. Y además ahora está bajando. Evidentemente Estados Unidos, que produce fuera del cártel, fuera de la OPEC, pues está produciendo mucho petróleo. Hoy en el mercado hay más oferta que demanda. La demanda también, con la situación económica mundial, no está muy boyante. Y el petróleo pues ha bajado un 25% prácticamente en un mes o mes y medio. Estamos hablando de petróleo ya pues a 84 dólares el barril. Luego eso ha tenido pues un beneficio importante pues para todos el mundo y sobre todo para los importadores, no para los exportadores, claro. También este petróleo no convencional va a tener influencia en el refino y en la logística, que vamos a ver. El refino, que en el mundo del refino estamos asistiendo a que los países productores quieren añadir más valor a su producto y están empezando a refinarlo. Ya no lo venden todo como crudo, sino que se están integrando hacia abajo y están construyendo mega refinerías, y que es para lanzar también productos terminados. Por lo tanto, estamos asistiendo a un crecimiento del refino en Oriente Medio y en Rusia. También China e India tendrán que incrementar esa capacidad de refino para hacer frente a la alta demanda que van a tener de productos petrolíferos. Estados Unidos tendrá que ampliar sus refinerías para refinar este petróleo no convencional que está saliendo. Y Europa, pues no, Europa tenía un refino muy obsoleto, con poca capacidad de conversión, poco competitivo, y aquí se están cerrando refinerías. Una excepción es España. España, con la inversión tan importante que han hecho las petroleras españolas, Repsol, Cepsa y BP, que han invertido más de 6.000 millones de euros en ampliar y mejorar sus refinerías, pues tenemos ahora un refino moderno y muy competitivo. Y esto está haciendo cambiar el perfil de España. Nosotros en el año 2007 estábamos importando 13 millones de gasoil y hoy estamos exportando. Daros cuenta, digamos, la influencia que ha tenido esta apuesta de las petroleras españolas por su refino, por hacer un refino competitivo. Bien, analicemos un momento qué pasa en la logística. La logística es muy importante para el petróleo. Podríamos decir que el petróleo se consume donde no se produce. Hay que transportarlo. Y ahí entra la logística y sobre todo la logística marítima. Por mar se transporta muchísimo petróleo. Alrededor del 60% del petróleo que se produce cruza fronteras. Para toda una idea de la cantidad de comercio internacional de petróleo que existe. Sucede que en el mundo hay 6 estrechos por donde pasa mucho petróleo. Está el estrecho de Hormuz, entre las costas de Omán y de Irán, que da entrada al Golfo Pérsico, que por ahí pasa ni más ni menos que el 20% del petróleo que se consume en el mundo, o el 40% del que se comercializa. Más de 14 o 15 superpetroleros cruzan todos los días este estrecho llenos y otros tantos vacíos. También tenemos otro estrecho muy importante, de mucho tráfico, que es el de Malaca, en Singapur, que también el 17% del petróleo que se consume en el mundo pasa por ahí. Por el canal de Suez pasa el 4%, por el estrecho de Bab el-Mandeb, entre Yemen y Eritrea, que da la conexión entre el Índico y el Mar Rojo, también casi otro 4%. En definitiva, tenemos unos puntos claves por donde circula mucho petróleo, y es necesario que este tráfico marítimo se haga con seguridad para evitar interrumpibilidades en el suministro. Hasta hoy es Estados Unidos el vigilante, puede decirse el vigilante de la playa, el que está atento a que haya seguridad en estos tráficos. Pero ¿qué va a pasar cuando en el 2030 Estados Unidos cambie su perfil de
importador a exportador, pues que no va a tener tanto interés en cuidar estos puntos. Entonces tendrán que ser China e India los que tomen el relevo para todo el tráfico hacia el este, y la Unión Europea también tendrá que implicarse mucho más. Como veis, el petróleo no convencional va a tener también una influencia y producirá cambios en la geoestrategia mundial. Sobre la seguridad, efectivamente, los países, como decíamos antes, el petróleo se produce donde no se consume, hay mucho país importador, es muy importante para los países la energía, y cuando en el 72 se constituyó la OPEC, el cártel de los productores, pues los países de la OCDE se organizaron y crearon la Agencia Internacional de la Energía para tomar decisiones conjuntas también para enfrentarse a este cártel, ¿no? De ahí salió desde la agencia unas recomendaciones de mantener reservas estratégicas de petróleo en todos los países, reservas que se cuantifican en 90 días de las importaciones o 60 días del consumo, lo que sea mayor. En el caso nuestro de España, pues tenemos que, como importamos prácticamente todo, son 90 días de importaciones, es decir, lo que importamos al año lo dividimos por 365, lo multiplicamos por 90 y eso es las reservas que tenemos que mantener y las mantenemos, ¿eh? Todos los países, la agencia internacional vigila y supervisa y cada 5 años inspecciona a los países para ver si tienen estas reservas. Estas reservas la agencia en momentos determinados las ha puesto en el mercado y ha podido cortar alguna situación de desequilibrio. En España, como digo, mantenemos las reservas. Tenemos la agencia estatal CORES, es la Corporación de Reservas Estratégicas, que es la responsable de mantener estas reservas de petróleo y de gas, ¿eh? Pero también España cuenta con una red de distribución muy importante. La doctora Maite Costa en su presentación hacía unas referencias a CLH, que es la red que tiene CLH, ¿eh? CLH tiene una red de distribución de 4.000 kilómetros de oleoductos, una de las más extensas de España, tiene 37 terminales con 8 millones de capacidad, que sería la 7ª compañía del mundo y la 2ª de Europa en capacidad, y todo esto lo maneja desde un centro de control que tenemos aquí en Madrid, que apoyado por un sistema de comunicación vía satélite, pues somos capaces de manejar toda la red, abrimos válvulas en Barcelona o en Algeciras, arrancamos bombas en Bilbao, absolutamente todo se controla desde todos los 800 tanques que tenemos se llenan desde este centro de control. Podemos decir que CLH es un ejemplo de cómo se aplican las nuevas tecnologías a un proyecto logístico. Esto da seguridad, lo ha reflejado la Agencia Internacional de la Energía, como ha comentado la doctora Costas. Por último, unas palabras sobre la política energética de la Unión Europea. La Unión Europea necesitamos tener una política energética común. Es verdad que los países hasta ahora le han dado mucha importancia a la energía, no han querido ceder soberanía en energía. Además, Alemania estaba mirando hacia Rusia, pero yo creo que los sucesos de Ucrania pues, pueden acelerar y pueden ayudar a crear esta política energética común. Política energética que debe hacerse de acuerdo con lo que se ha llamado el triángulo de la sostenibilidad, es decir, dibujamos un triángulo, uno de los vértices podríamos poner el precio, en otro la seguridad y en otro el medio ambiente. La política energética debe buscar el centro o baricentro de este triángulo, porque si nos acercamos mucho al eje seguridad medioambiental y medio ambiente, pues vamos a salirnos de competitividad porque tendremos unos precios muy altos. Decir también que entiendo que esta política se debe soportar en 5 pilares. Uno es la eficiencia energética. Ahí creo que lo está haciendo bien la Unión Europea. Somos la zona del mundo donde se utiliza la energía con más eficiencia. Ahí hay que seguir peleando. La energía más barata es la que no se consume. Por lo tanto, ese es un punto muy importante. Después hay que apoyar a las energías renovables, pero que sean eficientes. Energías renovables eficientes. Y también entiendo que, dado que la Unión Europea va a tener en el 2035 que importar el 90% de sus productos petrolíferos, pues hay que apoyar a la industria
para poder producir todo el petróleo convencional y no convencional que tengamos, eso sí, en forma medioambientalmente segura. Para esto sería muy conveniente para los países que la Unión Europea dictara normas a seguir por los países y de alguna forma facilitaría a los países poder convencer a su sociedad de que estamos ante procesos que no tienen más riesgo que lo que pueden tener un proceso industrial. Después tenemos que incrementar las interconexiones. Esto se dice, pero no se hace. Hay que hacerlo. Este 10% de interconexiones, igual ahora hasta la Unión Europea habla del 15%, pues hay que hablar. La Unión Europea hoy busca que al menos el 10% de la energía eléctrica que se consume o el gas que se consume, pues pueda ser, digamos, pueda pasar de un país a otro. En petróleo no es necesario. ¿Por qué? Porque, como decía antes, el petróleo se mueve muy bien por barco. Cualquier intercambio entre los países se puede hacer por barco. Hay muchísimas terminales a lo largo de la costa donde se pueden descargar los barcos y, por lo tanto, en ese sentido, en el petróleo no es necesario interconexiones concretas. Alguna vez se ha hablado, dice, ¿por qué no hacemos algún oleoducto con Francia? Bueno, primero, no hay flujo suficiente para conectar las redes de petróleo. En Francia, en el sur de Francia, tampoco hay petróleo. Te quiero decir, cualquier intercambio que hay, y los hay, pues hoy los operadores lo hacen por camión desde nuestras instalaciones de Gerona o de Bilbao o desde Lérida, pues envían camiones, lo que hayan podido vender allí lo pasan por camión. Y si las cantidades son mayores, pues vienen por barco, por lo tanto en petróleo estamos bien. Y también, debido a que las negociaciones en las compras de energía, de gas, sobre todo, porque el gas es un mercado regional, así como el petróleo pues es un mercado mundial, debido a esa facilidad que tiene de movimiento por barco, en gas no, en gas, pues el gas o se mueve por gasoducto, por tubo, o se mueve por barco, todavía se mueve poco, hay que licuarlo a menos 160 grados, en fin, es una operación compleja. Entonces, los mercados de gas están siendo todavía regionales. Bien, la Unión Europea tiene que apoyar a las empresas, sobre todo gasistas, en estas negociaciones con los suministradores que son auténticamente estados los que venden. El que compra es una compañía, es una negociación donde una de las partes es mucho más débil que la otra. Por lo tanto, sería conveniente el buscar cómo se apoya esa relación. Bueno, en resumen, y para acabar, dejar unos flashes sobre las ideas fundamentales. Tenemos reservas de gas y de petróleo para muchos años, no hay que preocuparse. Los combustibles líquidos pues, van a ser los más utilizados en el transporte. El petróleo convencional pues, va a ser fundamental para atender la demanda del 2035. Está aportando a Estados Unidos una gran competitividad. Está transformando el perfil energético de Estados Unidos, que pasa de importador a exportador, lo que puede traer consecuencias en la geoestrategia mundial. Está siendo responsable de la reducción de la volatilidad de los precios e incluso de su reducción, y que Europa pues, necesita una política energética común. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Maite. Muchas gracias, don José Luis. Empezamos por las preguntas y al hilo de la actualidad le leo las siguientes. Desde la cadena COPE, Álvaro Coutelén le pregunta qué opina sobre las prospecciones que va a llevar a cabo Repsol en Canarias. ¿Entiende usted las voces críticas? Al hilo de este asunto, ¿qué le parece el hallazgo de petróleo por parte de Marruecos a 200 kilómetros de Canarias? Desde nuestro turismo le preguntan si está usted a favor o en contra de la búsqueda de petróleo en las Islas Canarias. Y Alfredo de la Torre dice, ¿podría comentar la situación de las prospecciones en Canarias? Muy bien. Como ya he comentado, la Unión Europea
va a tener una dependencia total de sus importaciones. Más del 90% del consumo tendrá que ser importado. Por lo tanto, no solo en Canarias, sino en Chipre y en todos los sitios tenemos que tratar de producir todo el petróleo que tengamos de forma segura, forma medioambientalmente segura. Y esto hay normativas, y esto es a lo que me refería de que la Unión Europea debería apoyar a los países para evitar estas situaciones. Yo creo que sería bueno que nos diera una directiva de cómo hay que hacer esto. Europa tiene normativa muy segura de cómo llevar a cabo estas prospecciones y, por lo tanto, no deberíamos perder una oportunidad, si la hubiera, que no se sabe si la hay, porque ahora de momento lo que se va a hacer es una exploración para evaluar si hay, y luego si es comercialmente explotable, pues poderlo saber. En relación con el hallazgo de Marruecos, bueno, pues yo creo que para Marruecos es una buena noticia. Está en un momento muy inicial. Efectivamente, se ha sacado petróleo, pero ahora hay que evaluar ese pozo, hay que ver pues, la permeabilidad que tiene la roca, el almacén, para ver si va a fluir petróleo en la cantidad que comercialmente sea explotable. Por lo tanto, yo creo que simplemente la racionalidad de la necesidad que tenemos de ese petróleo, dado que vamos a tener que importar el 90%, y ya veis también que el 90% del combustible que se va a usar en transporte va a ser petróleo. Por lo tanto, pues si no lo hacemos vamos a sufrir problemas de riesgo, de suministro, y vamos a sufrir problemas de competitividad. Jorge Corral dice: CLH se ha transformado durante los últimos años de lo que fue un monopolio A3, formado por Cepsa, BP y Repsol, hasta convertirse en una operadora logística que ha perdido peso a causa de la liberalización del sector que impuso la Ley de Hidrocarburos y la aparición de nuevos competidores. ¿Qué efectos ha tenido la dilución de la participación de los 3 accionistas fundadores a causa de la incorporación de la toma de posición de varios fondos de inversión, aparentemente más preocupados por obtener beneficio que por invertir en nuevos oleoductos y en estructuras, crecer y lograr una compañía más potente? Jorge Corral también le expresa que ustedes acaban de sustituir a un accionista industrial que tenía el 5% por un nuevo fondo, y quiere que le explique esta estrategia de inversión. Muy bien. Hubo algún momento donde la composición del accionariado de CLH pues era criticado porque los socios operadores tenían una participación pues demasiado importante. Creo que ahora hemos llegado a una situación buena, pero además a través de un proceso natural, sin ninguna prohibición y sin ninguna reglamentación especial. Los socios operadores, algunos han pensado que no es necesario tener invertido tanto capital en CLH para obtener los servicios de CLH. Y han vendido. ¿Y quién ha comprado? Pues al capital de CLH diría que han venido los mejores fondos de infraestructura del mundo. Han venido y han comprado, han estudiado la compañía, han visto pues, que es una compañía, como comentaba, moderna, eficiente, y han entrado. Tenemos fondos australianos, americanos, canadienses, holandeses, en fin, tenemos un consejo pues, muy variado, y además este consejo lo forman, por así decirlo, socios clientes, operadores, que está Repsol, Cepsa y BP, Repsol con el 10, Cepsa con el 9,2 y BP con el 5, que son fundamentales para mantener el equilibrio de operación de esta compañía. Nosotros no somos una compañía regulada al uso, nosotros es nuestro consejo de administración el que toma las decisiones sobre precios, y yo diría que estos socios industriales
están interesados y están en el Consejo sobre todo para obtener el mejor precio y el mejor servicio de la compañía. Luego son impulsores de que la compañía sea pues, muy competitiva y pueda dar, como digo, el mejor precio. Los socios financieros, en principio, podrían tener otro objetivo, que sería obtener el máximo de dividendo, y ahí se forma un equilibrio que yo creo que es el que hace funcionar a la compañía bien y que los que tenemos la responsabilidad del management, pues sabemos lo que tenemos que hacer, que es reducir los precios y ganar lo mismo o más. Y esta es la tarea donde estamos metidos. Efectivamente, es ganar eficiencia cada año. CLH está reduciendo sus precios en términos reales todos los años, los estamos subiendo por debajo del IPC, incluso en la crisis. En la crisis hemos perdido un 25% del volumen de consumo en este país. Estamos en consumos de niveles del año 98. Es verdad que en este año se está recuperando, quiere decir que no estamos perdiendo, estamos ganando algo, pero hemos perdido un 25%. Bien, pues la compañía ha sido capaz, a través de las ganancias de eficiencia, de las reducciones de gasto, de mantener el dividendo prácticamente a lo largo de la crisis, lo cual quiere decir mucho y quiere decir mucho también a favor de este equilibrio que hay en el Consejo entre socios financieros y socios industriales. Yo creo que es un equilibrio muy bueno, que le viene muy bien y que le manda a la compañía un mensaje de que lo que tiene que hacer es ganar eficiencias porque le están vigilando estos dos tipos de socios que tenemos. En línea con lo que usted ha comentado en parte, Amparo Castellanos le pregunta cómo está afectando la crisis económica en España y la evolución de la situación al consumo de productos petrolíferos, gasolinas, gasóleos y queroseno. ¿Ve usted indicios objetivos de recuperación en lo que atañe al sector? Bien, efectivamente lo he comentado. Nosotros hemos estado cayendo durante la crisis del 2007 un 5% cada año. Hemos caído pues, aproximadamente un 25%. La crisis nos lleva a consumos del año 98 y este año por primera vez no estamos cayendo, lo cual yo creo que es muy positivo. Y se ve alguna recuperación, sobre todo, yo creo que es muy positivo en el gasóleo, que es el que está más relacionado con la actividad industrial. Ahí podríamos tener crecimientos del 1 o del 2%. Queroseno también crece algo. Y esto pues es muy bueno. Es muy bueno porque venimos de una situación pues horrorosa, ¿no? Con estas caídas. Yo creo que sí, que estamos iniciando una recuperación que va a ser dura de hacer porque no tenemos la ayuda que en otras ocasiones teníamos, hacíamos 3 o 4 devaluaciones y bueno, pues claro que luego nos las comíamos en 2 o 3 años. Este año ahora las tenemos que hacer una recuperación, entre comillas, a pelo, tenemos que hacerlo nosotros mismos a base de aumentar la productividad y eso es lo que España está haciendo, está mejorando su productividad. ¿Qué impresión tiene usted de la tramitación de la nueva ley de hidrocarburos? ¿Se confirma la tendencia hacia una mayor liberalización del sector, al contrario que en la reforma eléctrica? Bueno, yo diría que en el sector del petróleo hay como dos mercados, ¿no? El mercado mayorista, el mercado que vende pues, a grandes clientes, que no necesita la estación de servicio para vender, sino que vende directamente, cooperativas, flotas de autobuses. Yo diría que ahí tenemos, en eso, pues lógicamente tenemos una competencia pues feroz, Y esa competencia además la ayuda la red de CLH, porque cualquiera puede comprar un barco en el Mediterráneo o en el Mar del Norte y descargarlo por Barcelona o por Bilbao y traerlo a Madrid, a su cliente, a través de la red de CLH, al mismo precio que el operador pues, más importante. Es decir, de alguna forma al operador pequeño se le está dando pues, el volumen que tiene el grande. Y ahí pues, yo diría que hay una competencia muy enorme. En el puerto de Barcelona se forma un precio CIF ahí y el que quiera vender español tiene que vender a ese precio, si no, vendrán indios o vendrán rusos
y serán los que venderán. Por lo tanto, si las refinerías han sido capaces de cambiar el perfil de este país, de importadores-exportadores, porque son competitivas y son capaces de poner en estos puntos el precio más barato que el mercado internacional. Luego está el mercado de estaciones de servicio. Para vender ahí, pues hay que construir estaciones de servicio. Una estación de servicio pues cuesta 4 o 5 millones de euros y la gente tiene que invertir. Si no invierte, no podrán vender ahí. Ahí se han puesto, bueno, pues unas limitaciones a los operadores, a los incumbentes, de no tener más del 30% por zonas. Yo creo que está bien, eso fomenta la competencia, pero, como digo, España, el mercado de petróleo, el mercado mayorista, pues hay una competencia feroz porque tenemos grandes puertos. Se han ampliado el puerto de Barcelona y pueden entrar ahora petroleros de 100.000 metros cúbicos, el puerto de Bilbao igual, y estos petroleros vienen de la India o de Arabia y ponen el precio en Barcelona a un precio muy competitivo. ¿Cuándo cree que se aprobará la nueva ley que regula el sector? ¿Perdón? ¿Cuándo cree que se va a aprobar la nueva ley y cuáles serían las líneas que usted propugnaría en su desarrollo reglamentario? Bueno, yo creo que tuvimos una modificación de la ley hace un año y medio, donde se dieron ahí ciertas normativas. La nueva regulación, bueno, pues está todavía, digamos, en redacción, ¿no? Yo creo que todavía falta tiempo. No sé exactamente el calendario, pero toma tiempo, y además, pues decir que hemos tenido una hace un par de años que ha hecho modificaciones en ese sentido y que ahí vienen esas limitaciones de no poder tener un operador determinado porcentaje por encima de un determinado porcentaje el número de estaciones de servicio en la zona correspondiente. Raquel Rero, de Capital Radio, dice: ¿qué opina de la bajada de los precios del petróleo y cómo va a afectar su evolución a los mercados? Bien, mi exposición comentaba que efectivamente pues el petróleo no convencional, que se está produciendo fuera del cártel y de forma pues importante en volumen, está llegando al mercado y está produciendo pues probablemente un exceso de oferta. La demanda no está creciendo de forma importante, quizás algo menos de lo esperado, incluso pues por la situación económica mundial, y estamos viviendo un momento de exceso de oferta y el precio pues está cayendo porque los productores convencionales no se resisten a perder cuota y entonces prefieren vender producto y más barato. Ahí, ¿dónde vamos a llegar? Mire, el coste del petróleo no convencional puede estar entre 50 y 60 millones. Si lo que tratan los productores es de tapar la producción del petróleo no convencional, tendrán que llegar a esos precios para taparlo, ¿no? No creo que se llegue ahí, a esa situación, pero sí que tratarán igual de mantenerlo en niveles pues, de los actuales, al menos para evitar que aquel petróleo no convencional, que pueda ser más caro, o otros petróleos como los extrapesados de Venezuela o las arenas bituminosas de Canadá, que necesitan 80, 100 dólares, pues a esos sí que con este precio los taponan, no los dejan ir adelante. Pero bueno, esto es la competencia, esto es el mercado, las fuerzas que actúan. Ahora ya, digamos, tendríamos un mercado pues mejor, que tiene más capacidad de operación. Antes teníamos la OPEC, eran los que dictaban qué precio querían tener. Hoy ya pues existe más competencia, ya no están solos y puede ser unos que quieran presionar para que el otro no avance, y ahí se establezca una dinámica de precios que desde luego va a ser una dinámica más estable y más baja. Arturo de la Riva dice: las aerolíneas tienen ahora la posibilidad de llenar los depósitos de sus aviones con combustibles de otros suministradores. Hay compañías como Ryanair que siempre que pueden cargan en aeropuertos extranjeros a precios más baratos que los de ustedes en España.
Además, ya funciona en Barajas y en otros aeropuertos españoles una empresa logística, propiedad de Repsol y BP, dos de los accionistas de CLH. ¿Qué están haciendo y qué van a hacer ustedes ante esta nueva realidad? Bien, decir que nosotros como CLH ni compramos ni vendemos productos, esto es el mercado. Nosotros lo que facilitamos, que Ryanair, si quiere, pueda comprar producto en el mercado internacional o alguna petrolera española y nosotros se lo podemos poner en el avión. En aviación hay dos negocios, por así decirlo. Uno que llamamos de instalación fija, es aquella empresa responsable de almacenar, de transportar el producto y de almacenarlo y luego cargar cisternas o bombear producto por el sistema hidrante por unas tuberías donde se da servicio directamente. Nosotros operamos en los dos negocios, en las dos actividades. Ahí se opera a través de concesiones administrativas que da AENA, a través de concursos que hace, y nosotros sí estamos ahí porque hemos ofrecido las mejores condiciones. En lo que es instalación fija, nosotros tenemos una participación importante. Por ejemplo, en Barajas, pues lo manejamos nosotros. Eso se maneja durante el periodo de la concesión en régimen de exclusividad, pero tienes que dar servicio a todas las petroleras que lo pidan. En la puesta a bordo, pues desde hace muchos años ya hay competencia. Habrán visto en los aeropuertos que hay, además de camiones de CLH que ponen el camión en las alas de los aviones, hay otras, pues al menos otras dos compañías que también operan y operamos en competencia. De tal forma que una línea aérea puede comprar producto en el mercado internacional, transportarlo a través de la red de CLH hasta el aeropuerto y en el aeropuerto contratar una compañía de puesta a bordo de las que existen en función del precio que les dé. Nosotros ahí lo que estamos haciendo es compitiendo y nos va en función de la capacidad que tengamos de ser eficientes y competitivos. Por lo tanto, es una actividad donde hay bastante competencia, pero la gran ventaja que tiene el sistema es que un operador Ryanair puede comprar el producto donde quiera y transponerlo en el ala del avión a través, con la intervención de CLH y una compañía de puesta a bordo que pueda elegir. Amancio Ardura dice, ustedes han entrado en el mercado de Oman, ayudados por su accionista Oman Oil. ¿Cuál es la estrategia de CLH para crecer en estos mercados, en otros mercados? ¿Por qué han tardado tanto tiempo, aparentemente, en internacionalizar la compañía de forma significativa? ¿No ha perdido oportunidades, por ejemplo, en comparación con Enagas? Bien, decir, efectivamente, nosotros sabemos hacer lo que sabemos hacer y vamos a estar siempre ahí, en el negocio de operar oleoductos y terminales de almacenamiento. Sobre todo, somos muy eficientes cuando todo se opera de forma integrada. El mercado del petróleo es un mercado mucho más maduro que el del gas. El gas, bueno, pues hay que regasificar o gasificar extensiones muy importantes de países, ¿no? Y por lo tanto ahí se necesita construir pues grandes gasoductos. Y ahí es donde pues está acudiendo Enagas con mucho éxito y bueno, pues hay que felicitarle de lo que está haciendo. La oportunidad que en el mundo se está gasificando, hay áreas donde es necesario y ahí está yendo. El mundo del petróleo es mucho más maduro, el petróleo pues ha existido y existe desde hace mucho tiempo en muchos sitios. En Europa pues no se construye ningún oleoducto, entonces lo que tienes que estar atento a ver si se produce pues alguna venta y poder nosotros participar, porque como digo, lo que queremos estar en proyectos donde podamos añadir valor, ¿no? Hemos ido a Oman fundamentalmente y es nuestra primera inversión porque Oman Oil es uno de nuestros socios. Eso nos da garantías. A su vez, CLH no es una empresa que le guste el riesgo. Tendremos que ir siempre a inversiones que sean rentables y además que
el riesgo sea pequeño. El hecho de tener a Oman Oil como accionista nos daba cierta seguridad, y ellos, que les está creciendo mucho el consumo, pues quieren hacer una pequeña CLH, un modelo igual que el de CLH allí, y por eso pues constituimos una empresa 60-40, y ahí estamos lanzando un proyecto que trata de modernizar la logística y optimizar la logística de Oman. Ellos les está creciendo mucho el consumo. En estos países, curioso, pero tienen muy subvencionado el precio. Allí un litro de gasolina pues cuesta 20 céntimos, además de que no pagan impuestos, pues todavía le reducen el precio a la mitad, con lo cual están teniendo un crecimiento importante, y está en una situación como estábamos nosotros hace 30 años, transportando todo el producto a través de barcos por cabotaje, y claro, lo que hay que ir es hacer oleoductos y eliminar los barcos, que son mucho más caros. Por lo tanto, estaremos atentos a cualquier pues, oportunidad siempre en lo que sabemos hacer, zapatero a tus zapatos, nosotros sabemos hacer, te iremos ahí, y evidentemente el número de oportunidades en petróleo pues son menores, porque el mercado está muy maduro, y a nosotros nos gustaría sobre todo pues meternos en Europa, y sobre todo pues Portugal, ¿no? Es nuestro objetivo prioritario. Antonio Núñez San Juan dice: el resultado antes de impuestos del grupo CLH creció un 15,2% en el primer semestre, según informaciones de la propia compañía. ¿A qué se debe? ¿Cómo van a aplicar este beneficio teniendo en cuenta las expectativas de sus accionistas, en particular de los fondos? Bueno, pues efectivamente el año nos está yendo bien. Como digo, estamos continuando pues en la búsqueda de eficiencias. Creo que cuando se llega a un nivel, pues hay que ir a por el siguiente. Esto no tiene fin. La compañía tendrá que ir mejorando todos los días. Se puede, pero evidentemente tenemos que ir pues paso por paso, peldaño por peldaño. Nosotros pues tenemos un payout, repartimos el 100% del beneficio, por lo tanto el beneficio después de impuesto que tengamos lo repartimos entre nuestros accionistas, y lógicamente los accionistas pues como digo, financieros están muy satisfechos, también los industriales en este sentido, porque además lo hacemos con unos pues reduciendo los precios y con un coste, pues yo diría que bajo. Lo ha dicho también en su día la Comisión Nacional de Energía, que el coste de la logística en España era más barato que en otros países. Para que os deis una cuenta, el coste medio de la logística en España, que consiste en recibir, bueno, pues descargar un barco en una terminal, transportarlo una media de 350 kilómetros hasta otra terminal y allí ya cargar un camión, ese es un coste es alrededor de 0,85 céntimos por litro. Es decir, de los pues ahora 130 o 140 céntimos que vale un litro, menos de un céntimo es el coste logístico. Os podéis dar cuenta las eficiencias. La verdad que en general la cadena del petróleo es muy eficiente. No hay que ver nada más que un litro de gasolina sin impuestos pues vale menos que un litro de agua mineral. Y este es un petróleo que ha habido que traerlo desde Venezuela, desde México, desde Arabia, ha habido que refinarlo, ha habido que tratarlo de forma exquisita. Las especificaciones de los productos petrolíferos son muy exigentes, y todo eso pues y puesto en una estación de servicio pues tiene ese coste, menos sin impuestos pues estamos hablando de 50-60 céntimos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir en esa cadena. Si no lo hacemos así, pues nos sacarán del mercado. Sabemos que la única forma de sobrevivir es ser cada día más competitivos. En España la logística está liberalizada, cualquiera puede hacer un oleoducto, cualquiera puede hacer una terminal. Hay más de 30 terminales por la costa de España que no son de propiedad de CLH, compiten con nosotros. Nosotros lo que hemos hecho estas terminales es conectarlas con nuestra red de oleoductos. A ellos les va bien y a nosotros también. Es decir, un operador puede descargar un barco en una terminal de terceros y traerlo a Madrid a través de nuestra red de oleoductos. Bueno, pues yo creo que eso es incrementar la eficiencia. Y, como digo, pues es un win-to-win, es bueno para ellos y bueno para nosotros. La última pregunta la hace José Segura Clavel. ¿Cuál es el futuro que usted prevé para el uso de gas natural licuado como fluido
comburente en los sistemas de propulsión de los buques comerciales. Y Miguel Mazarrasa le pregunta si no tienen mucha fe ni la Agencia Mundial de la Energía ni usted mismo en la capacidad de las energías renovables como sustituto de los combustibles sólidos. Bueno, a la pregunta primera, pues sí, está empezando a haber algún desarrollo debido, pues, sobre todo a las exigencias de la reducción de emisiones de CO2, de utilizar en el transporte marítimo GNL. Los mismos metaneros, algunos, pues ya utilizan su propia carga para mover los barcos. Bien, vamos a ver qué desarrollo tiene. Evidentemente, ahí pues tendrá que ser suficientemente competitivo con el combustible alternativo y ya veremos a ver hasta dónde se llega. ¿Las renovables? Las renovables. Bueno, en renovables, como digo, hay que apoyarlas, hay que hacer, y lo he dicho, hay que hacer todo lo que podamos, pero que sea eficiente, Yo creo que ahí tenemos que, y lo he dicho, que uno de los pilares de la política energética europea debe ser ese. La participación de las renovables en la energía, en el consumo de energía primaria, pues va creciendo y va teniendo una participación. Y una cosa es cuando decimos a nivel mundial los datos, que es lo que otra cosa es a nivel de España. En España las renovables pues están teniendo una participación muy importante, Y yo soy partidario de hacer todo lo que se pueda hacer, pero que sea eficiente. No nos olvidemos de las subvenciones, tienen que ser competitivas. Y ahí, pues, yo creo que el sector pues está incentivado para competir y yo creo que está ganando mucha competitividad y vamos a tener unas renovables competitivas y será muy bueno. Europa necesita energías renovables, pero, como digo, eficientes. Don Francisco Gil Ortega, presidente de Enresa, va a despedir el acto en nombre de las entidades que hacen posible este Foro de la Nueva Energía. Muchas gracias. En nombre de Ernst & Young, UNESA y Enresa, se me da la oportunidad de poder cerrar este acto y agradezco la generosidad de la presidencia. Y lo quisiera hacer con un reconocimiento y dos agradecimientos. Un reconocimiento a José Luis por su compromiso empresarial y por la magnífica información clara, nítida y a tiempo real que nos acaba de dar, y además esa satisfacción de decir que no nos preocupemos porque tenemos todavía petróleo para mucho tiempo. Y dos agradecimientos, uno al Foro de Nueva Energía por dar vida a estos desayunos y poner interés en aquellos temas de interés que realmente preocupan a la sociedad española y que se puede ver en la programación que tenemos encima de la mesa y que continuamente se nos llama para participar en ellos. Yo quiero animarlos a que sigan con este tipo de foros, de desayunos, que tanta riqueza dan a todos aquellos que se nos llama para participar en ellas. Y otro reconocimiento a todos ustedes por haber dedicado una parte de esta mañana a estar en este salón y ampliar, porque siempre se amplían conocimientos, y agradecerles también que su presencia da sentido a este tipo de desayunos informativos. Muchas gracias.